Muy bien, pues nada, bienvenidas y bienvenidos en este día a todos los que estáis también. Vais a ver este estudio, esta secuencia de estudio. Estamos en el tema general, en esta serie de la cultura del reino. Dentro de esa cultura del reino podemos entender cómo es como el evangelio del reino, cómo es aquello que nosotros tenemos que entender importante y prioritario para vivir de acuerdo también a lo que Dios tiene para nosotros. Así que hoy vamos a profundizar un poquito en lo importante que es conocer las Escrituras y, y, eh, y el peso que tiene que tener la palabra de Dios también en nuestra vida. Aunque es cierto que más adelante, en otros momentos, trataremos en profundidad pues en qué está compuesta la Biblia, en sus apartados, en sus partes, cómo ha sido traducida y todas las diferentes formas que nos podrán dar, pero sí que es necesario que no perdamos de vista este recurso tan importante. ¿Por qué? Porque, pues igual que hemos ido hablando en otros temas, con el paso del tiempo, es decir, yo puedo entender que lo que más me llamó la atención cuando fui a una iglesia cristiana era que todo el mundo iba con su Biblia. Me llamó la atención porque yo iba a la misa y allí nadie llevaba Biblia. Nunca leíamos la Biblia, estudiábamos el catecismo, hicimos la primera comunión, pero nadie, no leíamos la Biblia. Todos podíamos decir que teníamos una Biblia en casa, una Biblia que habíamos comprado en el círculo de lectores, o habíamos comprado en Espasacalpe, o no sé dónde, un mazacote de Biblia, pero realmente no la leíamos y conocíamos algunas historias que se nos podían contar. Pues el diluvio, Adán y Eva, Abraham y bueno, las historias de Jesús que estaban más cercanas. Pero sí que me impactó mucho ver que todo el mundo a la iglesia venía con una Biblia, venía con una Biblia debajo del brazo, salía de la Biblia y en las reuniones se hablaba de la Biblia, las personas abrían la Biblia y yo veía que incluso personas maduras en edad, hombres, mujeres, leían la Biblia y estaban en esa dinámica. Es más, cuando yo escuché ciertos nombres, como el libro de Habacuc, el libro de Sofonías, el libro de Ageo, yo no sabía de lo que estaban hablando, me daba mucha vergüenza, ¿vale? Me daba mucha vergüenza, pero no lo conocía. Y una de las primeras cosas que me invitaron y que me hicieron comprar, me invitaron a comprar, evidentemente nadie me forzó, pero decían, es importante que te compres una Biblia. Bien, una Biblia para que tú la puedas leer, la puedas traer. Así que me costó un esfuerzo porque no había Biblias a 3 euros o 5 euros que hay hoy en día. A mí me costaba 100 pesetas y 100 pesetas era casi la paga de todo un mes que yo podía tener. Me costaba juntarlo, pero ahí me sentí y fue cuando yo aprendí a entender qué es la Biblia. Entonces, la Biblia dentro de toda la reforma protestante, dentro de todo lo que ha sido el acercamiento del Evangelio, la vida de Jesucristo a la humanidad, que yo creo que está teniendo que ver mucho la reforma protestante. ¿Por qué? Porque una de las grandes libertades que trae es la libre interpretación de las Escrituras. Es decir, la Biblia tiene que ser del pueblo. Es decir, mis hijos tienen que saber lo que yo quiero de ellos. Es a lo que yo tengo que educar, tengo que enseñar y por lo tanto mi legado, mi palabra tiene que estar sobre ellos, que es lo que venía a decirnos ese tiempo. Entonces, la Biblia empezó a leerse en el mundo protestante, empezó a estudiarse, todo el mundo la conocía, se empezó a predicar más de la Biblia, de la palabra de Dios, menos de las encíclicas o de los eh, libros, de los concilios vaticanales que había o de los diferentes papas. Sí que se empezó a trabajar también, a conocer muchos de los libros de grandes autores cristianos que podía haber y que entonces influenciaban mucho en la cristiandad. Pero esta tesis, esto que Lutero consiguió devolvernos la palabra de Dios, es uno de los valores más grandes que ha tenido el cristianismo.
realmente ha sido, pues yo puedo decir como la penicilina fue para la salud, ¿no? El descubrimiento de la penicilina que acabó con muchas enfermedades, yo creo que para la persona, para el ser humano, el poder tener acceso a la palabra de Dios fue lo más en aquel tiempo. Hoy en día también quizá podemos hablar del resurgir de la alabanza, de la adoración, de los dones proféticos, de las ministraciones del Espíritu Santo, lo sobrenatural. Sí que nos llama mucho la atención, de todo esto es cierto, pero sin la palabra esto no hubiera llegado a nosotros. Bueno, es verdad, sin el Hijo, sin el sacrificio de Jesucristo, sin la entrega de Jesús, nada de esto hubiera llegado a nosotros, no lo tendríamos. Pero evidentemente Jesús cita continuamente, cita la palabra de Dios, cita a los profetas, habla de la ley de Moisés. Continuamente vemos que en la predicación de los primeros discípulos de Pedro, especialmente, la defensa que hace Esteban de su fe, cita las Escrituras continuamente. El apóstol Pablo, como buen judío también que ha sido preparado en la escuela de Gamaliel, también él utiliza las Escrituras de continuo, y la iglesia que empieza a resurgir después de Cristo, ya por los años 60, 70, empieza a recoger también los manuscritos, las cartas que se le van escribiendo, y lo va tomando como reconocimiento, reconociendo en ese canon que, como digo, ya veremos en otros capítulos, en otras series, en otro episodio, pero va recogiendo todos esos cánones, va recogiendo todos esos cánones, esas expresiones, y las va dando por buenas. Igual que los evangelios recopilan todo lo que Jesús ha dicho, y es muy importante, fíjate, no tengo esta cita, pero es muy importante ver cómo termina el libro del Apocalipsis, cuando dice que nadie podrá acercar, es decir, la parte final de la Biblia. Biblios significa libro de los libros, ¿verdad? Pero en ese último capítulo se nos dice que hay de aquel hombre que añada una coma, una tilde. A ver dónde estamos. Vale, el 16, 22, 16, dice Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios estará sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra de este libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que esta determinación del final de los tiempos, como diciendo: lo que está escrito en este libro no se puede tocar, no se puede mover, y hay que respetarlo. Y de alguna forma, dentro de la cultura cristiana, la Biblia también es una autoridad. La Biblia es la autoridad también para nosotros. Es una autoridad que va a determinar si aquello que decimos encaja dentro de la estructura de la Biblia o no encaja. Si no encaja dentro de sus dichos, de sus argumentos, de sus leyes, de sus exhortaciones, de las palabras que tiene, entonces entenderemos que no viene de Dios, y si encaja, entenderemos que viene de Dios. Es verdad que nos puede asustar mucho esta diferencia que hay en cuanto a, o esta advertencia, perdón, no deferencia, advertencia que hay en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer, de no añadir, porque eso ha hecho que muchas personas hayan vivido asustadas, temerosas, y a veces hemos llevado un poco las pautas marcadas por la ley a los extremos de perder la gracia
de entrar en una condenación. ¿Por qué? Por mantener los mandamientos y la palabra que está ahí. Pero eso no quita que tiene que tener el valor que hoy en día también estamos luchando contra esto. Es decir, nunca pensábamos, yo como cristiano evangélico me he convertido, me considero cristiano carismático 100%. Es decir, creo en Cristo, en la obra de Cristo, y creo en los dones y todo el poder y la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Así me defino. Pero te estás dando cuenta como ya hay muchas voces que se levantan y que ya ponen en tela de juicio la Biblia. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno dice, bueno, esto es social, esto ha sido escrito para aquel tiempo, hoy seguro que Jesús se vestiría de otra manera, iría de otra manera, haría las cosas de otra manera, y yo estoy de acuerdo que están los tiempos, pero el fundamento no cambia. Dice la palabra de Dios nos dice que tenemos que edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Y Jesucristo lo que cita continuamente no es el Corán, no es el libro de Confucio, no sé qué, lo que cita continuamente es la palabra, la Biblia. Lo que estaba escrito es desde el Antiguo Pacto. Entonces, para nosotros la Biblia es una autoridad. Para nosotros la Biblia es algo que cada día está con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto no nos asuste y nos dé miedo? Conocerla, estudiarla, aprenderla, memorizarla y aplicarla. Y eso es sí o sí debe de ser nuestro pan de cada día. Aquí estamos, cada uno con su Biblia. Espero que donde estés también estés con tu Biblia. Hoy hemos alcanzado ahí en el celular, en los móviles, en las tablets o los ordenadores. Tenemos ya nuestra Biblia que nos ayuda a estudiar, a tenerla bien. Pero bueno, yo siempre sigo recomendando poder tenerla una Biblia de papel, a la que tú puedas acariciar, la que tú puedas pasar de hojas, puedas ver, puedas subrayar, puedas anotar y puedas encontrar y sacar algunas conclusiones, revelaciones que dentro de ella pueda haber. Por tanto, nosotros como cristianos creemos esta verdad, que la Biblia es inspirada por Dios, que toda la palabra de Dios es útil. Bueno, vamos a leer algunas citas clásicas para algunos de nosotros, pero que nos ayuden a entender esto. Colosenses capítulo 2, verso del 3 al 7. Si lo tenéis por ahí, lo podéis leer. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno. Perdón. Y ahí que lo he encontrado. Con dos hojas. Dos de 3 al 7. Sí, de 3 al 7. Vamos a leer, mira, del 2.5, perdón, 2.3. 2.3, ¿no? ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Perdón, vamos a leer el versículo primero, porque yo creo que así vamos entendiendo, ¿vale? Poniendo en contexto que Colosenses, por ejemplo, en Colosas, era algo muy propio, no solamente en Colosas, sino en otros lugares, era muy propio la irrupción, ya como hemos hablado en otras ocasiones, pero para que quede grabado lo repito, desde que Israel regresa de Babilonia, como 300 años antes de Jesucristo, quiero recordar, puedo que patine un poquito ahí, pero el territorio de Palestina es conquistado por Alejandro Magno,
por los griegos. Bien. Y los griegos lo que traen también en su forma de apostolado, porque ellos también hacían un apostolado, imponían también su filosofía y su pensamiento. Es decir, hasta entonces Israel es regido por la revelación que los sacerdotes, profetas pueden tener, y gobernado quizá por los reyes, pero el valor de todo pues estaba en la ley, en la Torá, lo que para ellos era la palabra revelada de Dios, y cómo lo interpretaban, que eran realmente pues la obediencia al sacerdote y el profeta. No había más. Ahora, fijaos bien que cuando dejamos el Antiguo Testamento y recogemos ya el Nuevo Testamento, y ya en los Evangelios aparecen, por ejemplo, los fariseos, aparecen los saduceos, los que estáis estudiando sean, o habéis estudiado sean, sabéis de qué estamos hablando, y entonces fariseos, saduceos y otra serie de eos que había por allí, ¿vale? Pero estos eran los más, digamos, los más importantes. ¿Cuándo surgen estos? En toda la irrupción del pensamiento filosófico griego sobre la religiosidad, sobre las tradiciones de religión o las tradiciones que tenía el pueblo de Israel. Entonces ya, por razones, por el pensamiento, por la influencia de muchos criterios que tenían que dar respuesta razonablemente a la existencia de Dios, que tenían que dar explicación a lo sobrenatural, que tenían que ayudarnos a entender, a explicar todo esto. Entonces ahí aparece el fariseísmo, aparecen los saduceos, aparecen otros, como digo, otros diferentes grupos, porque dentro de ellos había muchas sectas, muchas facciones que no habían aparecido hasta entonces. Entonces, la irrupción del pensamiento trastorna mucho ya lo que está viendo la palabra, porque hasta entonces no lo veíamos. Bien, lo que nos dice la Escritura, lo que nos cuenta, es que el pueblo se olvidaba de la ley de Dios y que seguía a otros dioses. Bien, pero no había ese problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando en el Imperio Romano ya Roma ha conquistado mucho y se está fusionando el Imperio griego con el Imperio romano, lo que da origen, digamos, a nuestra cultura de este tiempo donde ya ahí hemos estudiado el Imperio greco-romano. Entonces ya el tiempo en el que el Evangelio se extiende, no solamente cuando Jesús enseña, por eso Jesús enseña y tiene a los griegos aparte. Y entonces dice, Señor, los griegos quieren hablar contigo, le dicen a Jesús. Pero Jesús dice, no, yo no tengo nada que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque realmente los griegos de alguna forma habían manipulado, habían hecho todo esto. Ojito, porque es mucho de lo que está pasando al día de hoy en la iglesia, digo al día de hoy. Esa influencia de trascender filosóficamente el Evangelio, o entenderlo filosóficamente, de intentar explicar la gracia o la ley o la condenación en todo esto. Entonces tenemos que sacar arrepentimiento, tenemos que sacar duelo, tenemos que hacer que el hombre, el hedonismo, todas estas formas de filosofía de entender el Evangelio, desde el no sufrimiento, desde la no violencia, desde pues, el estar inertes, desde el cinismo incluso muchas veces, yo qué sé, la falta de responsabilidad, la falta de asumir la falta de culpa, tú no eres culpable, tú no haces nunca nada malo, no haces nada indebido, la afirmación exagerada, que yo todo esto son cosas, fenómenos que seguro que tienen su nombre, pero ya no lo sé destacar ni es el tema. Entonces, en toda esa vorágine, cuando es predicado el Evangelio, los que habéis estado en el estudio de Hechos, hemos estado viendo también cómo las iglesias nacen en diferentes ciudades, sobre todo los griegos, en una oposición de los judíos, ¿vale? Pero también con un beneplácito de los griegos que estaban en sus... los griegos absorben un poco esa religiosidad más sana, más sólida, de entender a un Dios, a un único Dios, les viene bien, pero a la vez los judíos reciben esa influencia filosófica que se transforma en estas reformaciones. Pero surgen muchos maestros y falsos maestros que
que enseñan de acuerdo, toman parte de la palabra, pero yo también lo voy a aplicar en la filosofía, tal y como está pasando hoy. Tal y como está pasando hoy, que no nos damos cuenta, pero hay cosas que enseñamos que no tienen ningún fundamento en las Escrituras, sin ser cosas del ocultismo, de la hechicería, o sin ser cosas exageradamente paganas, pero no tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, por eso manejamos tanto pues el concepto de la comunión, el concepto de la relación, de la hermandad, el concepto de cómo tratar a veces, pues como digo, con la culpa. Realmente Dios no nos dice que tengamos que arrastrar la culpa de nada ningún tiempo. Dios dice que lo tenemos que soltar, pero que es esa culpa, es esa condenación la que nos lleva a identificar lo que no estamos haciendo correctamente y no es bueno para nosotros. Entonces, hay formas de revelación también en el mundo carismático, hay mucho falso profeta, mucho falso maestro, que se mezcla y que nos va a dar argumentos muy bonitos, nos va a dar argumentos muy, muy interesantes, muy agradables al oído, muy agradables para nosotros, pero que en realidad no nos aportan nada y son, pues, vais a permitir, heregéticos. Entonces, más que nunca tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Bien, más que nunca tenemos que conocer lo que nos dice la palabra de Dios. Fijaos que, por ejemplo, en esta llave de David se tocaron cosas, claro, en el estudio no pueden saber de qué se trata, pero se tocaron cosas muy particulares sobre el mundo espiritual que prácticamente están inexistentes en los púlpitos, en los mensajes, en las enseñanzas, en la formación. Como que nada que tú haces en el mundo natural trasciende sobre el mundo espiritual. Y eso es un error. Para bien o para no bien, trascienden todas estas cosas. Entonces, igual que hemos aprendido que el credo de los apóstoles es un credo que se junta que se forma una declaración que la iglesia primitiva prepara para que por generaciones se supiese lo que se creía fundamentalmente. Creo en el Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo. Bueno, creo en todo esto. Los que estáis también estudiando sean, pues no sé si en el 4 está muy reciente o en el 2. En el 2 creo que es el 3, no sé. Pero estamos ahí. Para determinar eso, también las Escrituras tienen que ayudarnos a entender las cosas y no movernos cuando vienen muchos vientos de doctrina. Es verdad que hay cosas que podemos entender según criterios y según la cultura. Pues sí. La mujer no puede ponerse pantalones porque dice que no se ponga ropa de hombre. Pues, hombre, en aquel momento a lo mejor tú lo podías entender, pero hoy en día pues hay pantalones de hombre y pantalones de mujer. ¿Qué quieres que te diga? No nos vamos a pelear por eso. Ahí no podemos ser exactos. Pero ¿qué es lo que te está diciendo? Pues nos está hablando de lo que hoy nos está acosando tanto en cuanto al género. También dice que el hombre no se pondrá ropa de mujer. No, entonces como diciendo, bueno, pues esto tiene que estar definido, porque eran formas. Entonces, hoy en día, ¿qué hacemos? Como dice eso la Biblia, la mujer es falda y los hombres pantalón. No, lo que tenemos que entender es que los tiempos son distintos en cierta medida. Estábamos hablando, estoy preparando algo para la escuela de parejas y realmente cuando hablamos del papel del hombre y de la mujer, me dice, claro, si hoy queremos hablar del papel del hombre y la mujer, tenemos que quitarnos la Biblia del medio. Porque socialmente, nada de lo que dice la Biblia está bien dicho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo tengo que mantenerme el fundamento. Este es el papel del hombre, este es el papel de la mujer, este es el papel esta es la paternidad, esta es la maternidad, estas es las obligaciones de los hijos, las formas. Y a partir de ahora, ¿qué ocurre si en una casa trabajamos los dos? Eso es otra cosa que tenemos que hablar, de acuerdo a este tiempo. ¿Cómo trabajamos esa autoridad? ¿Cómo trabajamos las cosas? Pero el fundamento yo lo tengo que seguir enseñando. Nadie puede poner otro fundamento que está puesto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser valiosos en cuanto a lo que nos dice la palabra. Nadie puede venir y llegar y decir, bueno, a mí Dios me ha dicho, a ver, si Dios te ha dicho y dice aquí que no, y a ti te ha dicho que sí. Entonces, la gran lucha que nosotros tenemos, entonces tenemos que conocer las Escrituras.
¿Cuándo se puede mentir? Y si la tensión estás en vida o muerte, hoy justo leía a Marcos, cuando estaba diciendo, dice, cuando vengan estos tiempos, os van a llevar a los concilios, dice, y los hijos van a entregar a los padres. Wow. Lo dice la Biblia. ¿Y tú te imaginas que tu hijo te entrega a ti para que te mate? Pero dice eso la Escritura. Tú dices, no, es que claro, yo eso no lo quiero, eso a mí no me interesa. Eso no está, no, esto viene en el lote que viene el Evangelio. Por eso tenemos que conocer las Escrituras. Y por ejemplo en Colosenses, la iglesia de Colosenses se estaba removiendo mucho porque había muchos falsos maestros o falsos profetas que decían, Dios dice así. Y entonces yo vengo vestido con piel de camello y vengo vestido, pues imagínate, con rastas, con uñas pintadas, ¿vale? Y con una falda pantalón y con barba. No hace falta que venga con voz afeminada, pero vengo diciendo, Dios dice así, y entonces la gente dice, uy, este hombre, pues sí, tiene esto de místico, y él cuando está, y parece que ve y tiene, y le tocas, y sientes algo especial. Lo que tienes es un miedo, te da espanto, pero tú te crees que es revelación. Entonces, esas cosas pasaban en una sociedad que todavía es animista, en una sociedad que tiene un temor de Dios a veces exagerado, fuera de lo normal, dañino, que no ha conocido a un Dios de amor, como nos está expresando la Escritura, que es un Dios amante, que es tardo para la ira, no que no la tenga, tardo para la ira, rico en misericordia. Entonces todo eso hace que venga esta palabra, ¿vale?, que nos puede servir. Colosenses estaba muy cerca también de Éfeso, de Mileto, de otras iglesias donde muchos de los movimientos sobrenaturales que se dicen Colosenses y Efesios tienen que ver con esto. Entonces dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer que el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y ahí leemos ya el 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Están escondidos en quién? En Cristo. En mi relación con Cristo. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, porque en Él está todo el conocimiento. ¿Cómo lo he recibido? En un acto de fe, en un acto de obediencia, en un acto de perseverancia. Arraigados, a ver, ahí lo tenéis en el 7, por favor, leedlo. Arraigados, está hablando de raíz, está hablando de algo que tiene profundidad, algo que no es improvisado, algo que se afianza hacia abajo, que crece, que se extiende aunque no lo veamos. Esa es la palabra que tiene que traernos, arraigados y sobreedificados. Es decir, ya tenemos el fundamento, ya tenemos la raíz y ahora sobre eso vamos a construir. Pero mi raíz y mi edificación, mi principio, mi fundamento, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Vale? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿De qué me está hablando? Que yo tengo una responsabilidad como cristiano. Y mi responsabilidad está en Cristo. Entonces, si Cristo navegó en las Escrituras, yo navego en las Escrituras.
Yo navego en los profetas, como dice el profeta Isaías. No me dice, como dice Turunduli, como dice Tarandoli. Perdón también por esto que pueda ofender a veces al mundo romano, pero no me vale tampoco lo que me diga el Papa en el concilio. Tampoco me vale lo que me diga cualquier predicador que se pone muy de moda. ¿Por qué? Porque mira, en una predicación yo mencionaba a Benny Hinn, o una predicación de alguien que está hablando sobre liberación, sobre algo. Tú en una predicación a veces haces énfasis en ciertas cosas que si las sacas del contexto nada tienen que ver con las Escrituras. ¿Me explico? Si tú estás hablando del pecado y estás diciendo hay cosas que Dios no va a perdonar en tu vida y estás haciendo una mención pues del pecado imperdonable, o estás diciendo si lo haces conscientemente, continuamente, quitas eso y suena así, pues estás diciendo como una herejía. Entonces, fuera de esas formas de poder establecer cuando alguien predica, cuando alguien enseña, pero nosotros tenemos que permitir, no podemos permitir que en nuestra ignorancia seamos personas manipulables o personas que pueden estar influenciando continuamente en nuestra vida si no corresponde a la palabra de Dios. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sobre qué? Pues sobre el arrepentimiento. Hemos hablado sobre el perdón, sobre las cosas del espíritu. ¿Qué nos dice la palabra sobre el orden familiar? Pues sobre la mentira, sobre la codicia, sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre el tiempo libre, sobre los pensamientos, todo eso. ¿Qué es lo que dice Dios sobre todo esto? Y como digo, muchas veces no es solamente la predicación, que podemos escuchar cosas que, como digo, pueden estar a veces fuera de contexto, un poco exageradas, o tienen un constante, ¿cómo se llama eso? Una hipérbole, ¿no? Como una exageración hiperbatón, no sé. Hiperbatón suena más a astronauta, a proceso lunar ahí. Pero es como algo que donde tú quieres destacar alguna cosa. Entonces necesitamos conocer las Escrituras, ¿vale? Como vamos a ver algunas citas más. Mirad, Deuteronomio capítulo 6, ya Dios desde el principio, cuando establece su palabra y su ley, dice, estos pues son los mandamientos, versículo 1, hipérbole. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla. Estaba hablando de una cultura del reino en cuanto a una forma de vivir, pero si además entendemos que la tierra tiene que ver con nuestro interior, espiritualmente hablando, la tierra que nosotros pasamos necesita también esa palabra. Dice, cuando vayáis a esa tierra, dice, tienes que enseñar esos estatutos para que los pongáis por obra, para que temas al Señor tu Dios. ¿Cómo hago eso? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién lo tiene que guardar? Mi madre que va a la iglesia. Hay muchos hijos que piensan así. Mamá, ora por mí que tengo un examen hoy de matemáticas. Mira, ahí se mira la hija. Si mi madre tiene más fe que yo, ella lo va a conseguir. Pero suele ser así. Dice tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, es decir, tus nietos, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Esto es salud. Conocer la Biblia es salud. Y como digo, no nos tiene que asustar. Porque yo cuando entré a una iglesia evangélica, como digo, me impresionó. Y me impresionó además la Biblia protestante, que es esta Biblia que tenéis muchos aquí, que yo tengo también, marcada con estas cositas. Para que a mí me impresionaba, la Biblia, tener aquí esto para poderla buscar rápidamente los libros, que teníamos estos de aquí al lado, digo, uy, qué cosa más curiosa, más fácil.
Y ahí la gente me enseñó a buscar, como digo, me enseñó cuando yo me dejé enseñar, porque al principio parecía que yo ya lo sabía, pero no sabía nada. Pero esto forma parte de nuestra cultura, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Eso es tan importante que enseñemos a nuestros hijos a leer la Biblia, a conocer la Biblia, a conocer los libros. Es muy importante que cuando tú, en la propia vida del cristiano, de nuestra cultura, de iglesia, deberíamos de empezar cada reunión de escuela dominical, de colaboradores, de obreros, de tal, con un pasaje de las Escrituras, afirmando lo que vamos a decir, enseñando lo que vamos a decir. En la escuela profética hablamos de lo mismo, damos el mismo concepto. El mejor recurso para poder tener una revelación es la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Bien, que tiene que haber esa abundancia de palabra en nosotros también para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Esto dice esta parte. Tenéis el Salmo 119, que está lleno de alusiones a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Salomón, cuando Dios se le revela, cuando va a inaugurar el templo, que construye el templo, Dios le habla lo mismo, del conocimiento de su palabra, de andar en sus caminos, de andar en sus estatutos. Uno de los reproches más sonante en todas las palabras de los profetas, las amonestaciones que Dios hace a su pueblo, es porque me dejasteis a mí, pero también dejasteis mis estatutos, porque dejasteis mi palabra, porque no hay quien guarde la ley. Cuando Josías restaura y encuentran el libro de la ley por ahí guardado y escondido, la gente se había olvidado de cumplir la ley, lo había abandonado. Y ojo, hermanos, perdonadme, vuelvo a insistir en esto, ojo, porque estamos sacando el libro de medio nuestro. Si es verdad que hay muchos versículos, y me diréis, es que parece que estás en contra de estas cosas. No estoy en contra de que te manden un ramito de flores y con un versículo del día. El Señor te ama y te dé el versículo. No, me parece detalles, son bonitos, pero eso no puede sustituir a tu tiempo de conocer la Escritura. No nos puede cambiar eso, ¿no? Porque un versículo suelto que afirma nuestra fe, que nos recuerda el amor de Dios, la restauración de Dios, su cuidado, su paternidad sobre nosotros, todo eso está muy bien, es muy importante, pero nosotros no podemos olvidar sus mandamientos, no podemos olvidar sus preceptos, porque ellos son los que marcan nuestro camino, nosotros y nuestros hijos. En 1 Samuel 3 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Dios, Y no dejaba. la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dice, pero él no dejaba caer en tierra ninguna de sus palabras, dice ahí sobre Samuel. Él no dejaba caer en tierra ninguna de sus palabras. Entonces, es lo mismo, ¿bien? Fijaos, esa historia de Samuel, la ley decía que el arca del pacto la tenían que transportar los sacerdotes. Por eso Moisés mandó a hacer unas varas, no sé si estaban envueltas en plata de acacia, unos palos para cargar el arca, lo tenían que cargar los sacerdotes. Decía que no debía de salir del lugar santísimo, del lugar donde estaba. Sin embargo, ellos, olvidándose de eso, la llevaban como amuleto de guerra, como amuleto, ¿cómo se llama? Como reliquia, no sé cómo puede ser, sí. Como un amuleto, y la pierden. Y los filisteos no sabían ni cómo tenían que devolver el arca. Y la devuelven pues ahí con las joyas de los ratones y de oro por los filisteos, la devuelven a su manera. Y el pueblo recoge el arca, recoge toda esa forma y la quieren transportar a su manera. Ellos se habían olvidado que no se podía abrir el arca y se ponen a mirar allí, la transportan. Y en ese transporte muere un montón de gente del pueblo que la vio. Pero acordaos también que luego David, cuando la transporta, lo hace sin consultar la palabra de Dios. Y muere Uza. Uza es el que muere, que pone su mano, y muere Uza y les entra pánico en todo esto y no lo comprenden, pero porque olvidamos la palabra de Dios. Y en estos tiempos no podemos olvidar la palabra de Dios.
porque lo dice su palabra. Y no nos puede avergonzar de todo esto. Lámpara es a mis pies tu palabra, fue algo que nos dijeron esta semana, y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Me inunda, ¿no? La ley del Señor es perfecta y convierte todo el alma. Los mandamientos del Señor. La palabra tendrá que cubrir toda la faz de la tierra. Habrá un momento que el conocimiento de la palabra de Dios cubra toda la tierra. Jesús habla continuamente de los mandamientos. Si me amáis a mí, guardad mis mandamientos. ¿De qué mandamientos habla? Estaban en su palabra, estaban en su ley. Y en ningún momento, ya hemos empezado leyendo esta parte en este estudio, esta parte de Apocalipsis, cuando dice que no tocarás moverás ni una coma ni una tilde. Algunos decían, bueno, Jesús, has venido a abrogar la ley. Dice, no, yo no he venido ni a abrogar la ley, ni a mover ni una coma ni una tilde de la ley. Lo he venido a mejorar. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos. Entonces, es para que sepamos que la ley está ahí. A Jesús le intentan, bueno, esto es otro pasaje que vamos a ir encontrando por este camino. Bueno, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? Bueno, algunos de los textos significativos sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, lo tenemos donde, a ver, alguien que me diga algún texto famoso para afirmarnos sobre la palabra de Dios, lo importante que es. Nos he pillado fuera de juego en el patio del colegio. Bueno, yo he leído el libro de Efesios, que tiene 6 capítulos, y a mí me pareció que habla mucho con respecto a la importancia de cómo ser como cristianos, cómo comportarnos, cómo conocer y amar la palabra. Exactamente, no tengo... Es que a mí me gustó todo, desde el 1 hasta el 6, donde se habla una nueva vida en Cristo, de someteros los unos a los otros, donde andar como hijos de luz, la armadura de Dios. Ese es en Efesios, todo el libro de Efesios. Por ejemplo, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, es otra enseñanza, otro versículo clave. Es un guerrero, pero le dice que lo importante es que conozca la ley. Y uno de los grandes patinazos que hace Josué es por ignorar la ley. Porque Dios les había dicho que no hicieran pacto con nadie. Y sin embargo, cuando llegan los gabaonitas, llegan con una apariencia de que es un pueblo que viene del quinto pino, de ultramar casi. Y entonces, si él hace pacto con ellos, y cuando Dios le dice, pero si son tus vecinos de aquí al lado. Pero él le había dicho y entonces olvida ese pacto. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? Toda la palabra. Eficaz, esa no. Ah. No sé. ¿Eh? ¿Lo tenéis ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, este versículo que muchos sabemos ya, lo hemos oído hasta hartarnos un poco, pero fíjate todo lo que nos dice. Toda la escritura es inspirada, las 5 cosas que dice aquí. Toda la escritura es inspirada, que tiene que ver con Dios inspiró al hombre a través del Espíritu Santo para que escribieran lo que Él quería que escribiesen. ¿Vale? Toda la escritura es útil, es decir, toda la escritura. No hay un libro, no hay un texto que no nos pueda servir para hacer la obra de Dios. No escogemos lo que sirve y lo que no sirve. Habrá cosas que entendamos mejor o peor o no comprendamos. Hay cosas que han sido escritas por su contexto. Hay diferentes niveles también de revelación de la palabra de Dios. Hay niveles que tienen que ver a lo mejor con las naciones, con los reinos,
con el mundo espiritual, con el mundo natural, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar. Es decir, la Biblia tiene que ser enseñada. Un maestro y alumnos, un discipulador y discípulos. Formas metódicas, conocimiento, memorización, aprendizaje de una forma intelectual. No nos viene por una revelación astral y hay cosa rara que entra por nosotros, ni nos viene por inyección, ni por inducción, ¿vale? Nos viene, es útil para enseñar, ¿vale? Es útil para corregir. De acuerdo al original del griego, se refiere a la enseñanza que un padre de familia, la palabra enseñar, esto es un detalle importante, ¿sí? Dice que la palabra enseñanza se refiere a un padre de familia como da a un hijo o la enseñanza de un maestro a un alumno. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Redarguir tiene que ver con amonestar, con darte una sacudida, con alguna manera acusar. Oye, esto lo has hecho mal. Entonces algunos no quieren que la palabra, por eso digo, uno dice, pero la palabra de Dios no me puede hacer sentir mal. Pues si no lo has hecho bien te hace sentirte mal. Otra cosa es que el Espíritu Santo venga, Él hace la herida y la va a vendar. Otra cosa es que venga inmediatamente el Espíritu Santo a perdonar, a limpiar y a borrar la mancha. La mancha existe, el delito existe. No, pastor, si es que esa persona pide perdón, en ese instante se da cuenta que ha pecado o que y pide perdón. Si no, sería así. Porque si viene el Espíritu Santo una vez que... Claro, si tú a una persona le falta el respeto, el redarguir es como decir que la palabra viene y me dice, uy, me he pasado, le he faltado el respeto. Entonces, oye, perdóname, Jenny, que te he dicho esto y he estado un poquito fuera de juego. Bien, pero viene a redarguir. La palabra nos redarguye, nos posiciona en el lugar, ¿no? Para corregir, pues la palabra corregir significa rectificar, llevarnos por un camino nuevo, por una forma diferente. Eso estaba yendo también la palabra, nos va a enseñar. Yo esto lo veo en muchas familias cuando van llegando al Evangelio y van conociendo los principios de la palabra de Dios, pues te vas dando cuenta del valor que tiene todo eso para corregir. Pues yo que sé, por ejemplo, un matrimonio que juega mucho a los celos. Yo le doy celos a ella me da celos a mí. De pronto llegan al Evangelio y la palabra que nos dice que los celos son como la muerte. Que no se puede jugar con esto. Ellos entienden eso y dicen, bueno, pues mira, esto se acabó. Yo no tengo por qué darle celos a mi marido ni a mi mujer porque esto no funciona así. Bien, entonces tengo la luz necesaria y yo ahora vivo de acuerdo a esa corrección de mi forma de vida. O padres, yo que sé, que consentían a sus niños, a sus hijos, ciertas cosas, ciertas actitudes que de pronto dicen, ahí va, yo no tengo por qué hacer esto porque la palabra de Dios no está de acuerdo con que yo haga esto. Y lo hacían en su libertad, en su amor y en su cariño. Pero eso nos corrige. Es decir, la palabra viene para corregir, para que lo que yo antes hacía, yo ahora no lo tengo que hacer. Eso también es muy importante en la cultura del reino. En nuestra forma de nuestros comportamientos tienen que estar abducidos por la palabra de Dios. Tienen que estar cuidándonos, ¿no? El mundo de las bromas muchas veces, el mundo de las risas, de las burlas, de alusiones un poco picarescas, un poco con una doble intención, excesivo sarcasmo en las cosas, no es bueno. Eso ya es una parte del reino que tiene que ver con nuestra moralidad, no solo con nuestro pecado, eso no es bueno. Que entre nosotros dice que nuestras costumbres sean sin avaricia y que tengamos cuidados con aquellos que vienen con algunas doctrinas fatuas y, como dice aquí, no lo dice aquí. Bueno, algunos hablan también de golferías, truanerías, truanerías en la palabra, que vienen ahí con cosas ahí medio escondidas, ¿no? medio picarescas, que tienen un doble sentido, un doble fondo, que sin ser malo parece bueno, pero en el fondo tiene otra connotación. Entonces el cristiano
Eso tiene que ver con lo que hemos hablado en esa cultura del reino, nuestra moral cristiana, nuestros principios, ética en cuanto a lo que nosotros enseñamos, pero nuestra moralidad, no somos gente que tengamos que estar en estas conversaciones. No te mezcles en a veces estas formas de pensar, de ver la vida, pues en estos círculos que a veces están ahí, que no tienen por qué ser, como digo, tengan una intención de destruir o un pecado, no es ni siquiera lujuria, no. Son formas que tenemos que aprender a tener en cuenta. Así que sirve para redarguir, para corregir y para instruir, ¿vale? Para enderezar, para rectificar. Para instruir es para que yo te forme a ti, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo no sabía que esto era así. Bueno, en el mundo laboral, ¿cuántos cursos no hemos hecho, habéis hecho o hacéis? ¿Y qué son esos cursos? No es porque no sepas, pero te van a instruir, te van a preparar para que cuando tengas que enfrentar ciertas situaciones, sepas cómo resolverlas. Bien, la instrucción viene para que tú sepas, pues cuando va uno a la mili, te enseñan a disparar, para que cuando el día que venga alguien contra ti el enemigo, sepas apretar el gatillo. Pues me supongo que esto es igual. Bien, la palabra nos prepara, porque aunque no vivamos, bueno, a mí esto no va conmigo, no importa. Quizá algún día tú tengas que instruir, tienes que ser instruido, quizá algún día tú pases por esta situación. Tú tienes que saber cómo reaccionar ante esta situación. Y a mí esto no me va a pasar. ¿Cuántas veces decimos estas cosas? A mí esto no me va a pasar. Racataca, ¿no? Cuando menos te lo esperas, viene y sin avisar. Pero si has sido instruido en la palabra de Dios, ya sabes, ¿no? Por dónde van a ir las cosas, Señor, ¿no? Y tenemos ahí alguna cita más. Mateo 4:4, perdón, es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Vaya, que hasta las buenas obras que hagamos nosotros, la palabra de Dios nos va a ayudar en fundamentarlas, en consentir con todo esto. El mundo de la mentira es un mundo tan delicadamente acercado a nosotros muchas veces, que a veces es tan fácil vivir en cosas que no son verdad, que no tienen que ver con todo esto. Y entonces nosotros tenemos que alcanzar una perfección, el ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y esta es la buena obra la que nos capacita, el no tener que mirar a un lado, porque sabes que eres una persona sin doblez, que eres lo que eres, no con orgullo, sino simplemente en estos principios. Estamos plenamente preparados para toda buena obra. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis algo que aportar? Santiago, ¿qué dice Santiago sobre la palabra de Dios? A ver si alguien se acuerda de ello. Hola. Ser hacedores de la palabra. Ser hacedores, no solamente seamos oidores, olvidadizos, sino ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Vale? Esto es un principio, es decir, yo creo, ya hemos hablado de la palabra cuando hemos hablado de la vida devocional, ¿vale? Hemos hablado un poquito y volveremos a hablar de ello, como digo, más adelante. Pero realmente se trata de que entiendas que para el cristiano la Biblia es parte de tu cultura inamovible. O sea, vivir con ello, para ti y para tus hijos y los hijos de tus hijos. No está de más que tengas una Biblia en cada rincón, en cada sitio. Algunos les hay, algunos coleccionan Biblia. Conozco a algunos hermanos aquí. No, esta me la compré para llevarla en el bolsillo. Esta me la compré en el coche. Esta me la compré para leer sin gafas. Y es que esta me hace ilusión porque tiene las palabras de no sé qué. Ese tal. Y tú dices,
y porque se conoce la Biblia, ¿no? Y están ahí. Pero esto es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas predicar, tienes que valorar el predicador que no usa la Biblia, cuidado con él. ¿Vale? El que la usa demasiado puede ser pesado, pero bueno, mejor que la use de más que de menos. Pero el predicador que no usa la Biblia, hoy en día se levantan escuelas, que yo estoy de acuerdo en parte con esto, que si tú tienes una predicación corta en una iglesia donde los cultos son cortos, rápidos, y entonces tú tienes para predicar media hora y tienes que dar un mensaje, un sermón, si tú vas leyendo todos los textos bíblicos, pues necesitas 1 hora y pico, que a veces es lo que pasa aquí. Es decir, a veces el demorar nuestra predicación es porque leemos todos los textos bíblicos, pero yo soy de esa escuela todavía que la predicación tiene que estar fundamentada en la palabra y que el cristiano necesita ver que en un sitio de la Biblia, no sé en cuál, porque luego se me olvida, pero sé que en un sitio de la Biblia está. Es que es imposible, vaya, para nosotros, en nuestro alcance, es imposible saber dónde está todo. Te vas a ir quedando con cositas poco a poco. Yo con el paso de los años cada vez sé un poquito más y me ubico un poquito más en las historias y todo esto. Cada vez más vamos sumando. Pero cuando no es así, el poder conocer todo esto está ahí. Ahora, entonces, una cosa es que por falta de tiempo el predicador mencione y que diga, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, Isaías cuenta, Jesús nos dijo, y tú estás haciendo mención a las Escrituras, ¿vale? Y que luego sea verdad, porque claro, a veces uno dice, bueno, como nos dice Isaías, a Dios rogando y con el mazo dando. Pues no. A mí me pasó, porque yo decía, el refrán dice, las buenas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Habéis oído ese refrán alguna vez? Pues no es un refrán, es un versículo de la Biblia. Y yo siempre decía que era un refrán. ¿Vale? Entonces, hombre, se me puede perdonar. O a veces un predicador habla de que dijo Noé y lo dijo Moisés porque estás ahí en esas cosas. De esos errores no estamos hablando, pero estamos hablando de cuando alguien está continuamente hablando, puede estar hablando de filosofía, puede estar hablando perfectamente de lo que entiende, puede estar hablando de un ángel de luz y no necesariamente de Cristo. Puede estar metiendo cosas muy bonitas sobre tu vida, afirmando tu vida con frases, con cosas que están en la Biblia, pero no tienen un contenido auténtico. Entonces nosotros tenemos que ser, nuestra cultura de Biblia es que cuando oramos, oramos con la Biblia. Y cuando educamos a nuestros hijos, los educamos con la Biblia. Yo recuerdo cuando nos enseñaba Juan José Churrarín, decía, mira, lo mejor que puedes hacer cuando corrijas a tu hijo o a tu hija, y mira lo que dice la Biblia. ¿Sabe leer? Lee aquí que dice, no mentirás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no robarás, no avergonzarás a tus padres, no tal, no vivirás en fornicación, pum, plum, plam. Que lo lea, porque la palabra no vuelve vacía. Entonces, es esa cultura, tenemos que guiar a nuestros hijos con la cultura. Hay que enseñarles a conocer la palabra, a vivir en el valor de la palabra. Bueno, es que tanta Biblia, no, bueno, demuéstrame a mí, yo quizá no te pueda demostrar, como tú dices, que todo esto sea la palabra de Dios, demuéstrame tú a mí que no es. Demuéstrame tú a mí que la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Me lo puedes demostrar? No, no me lo puedes demostrar. Entonces, pero yo a ti te lo puedo demostrar por la conexión, por tantas cosas, por las probabilidades, por la guía profética, por la dirección de los patriarcas, por lo que hemos estudiado ya, bien por los idiomas en los que se ha escrito, porque Jesús la cita la Biblia, porque Pablo cita la Biblia, porque Pedro cita las Escrituras. Entonces, y la iglesia primitiva recoge ese canon, recoge todo ese contenido como lo tiene. Nosotros somos de cultura de Biblia cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de promesas. Somos de la cultura, la Biblia es parte de nuestra cultura por las promesas de Dios. Traemos consolación a través de los versículos de la palabra. Traemos ánimo a través de las palabras que salen de este libro, que son para consolar, para exhortar, para animar, para motivar.
La Biblia tiene que ser parte de nuestras predicaciones, de nuestras enseñanzas, lo que queremos aportar, lo que queremos innovar, lo que queremos renovar. Todo eso nos tiene que enfocar en lo que dice como digo, como la Biblia parte de nuestra cultura. Mateo 4:4, si lo tenéis por ahí. En Santiago dice que poner por obra, versículo 21 de Santiago 21, 1, 21 y 22, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra otra vez implantada. Otra vez volvemos al término de raíz que veíamos en Colosenses, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra la que puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, porque el que va a un espejo y se mira y se queda como está, es un oidor olvidadizo. Así que si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Bien, entonces en eso estamos. Mateo 4:4, ¿qué dice? Mateo 4:4, ¿dónde lo tenemos? Vale, ahí tenemos otra parte que muchos de nosotros ya hemos estudiado. ¿Con qué responde Jesús a la presión de Satanás en esa narración de las tres tentaciones, o el resumen, quizás vitalmente, tres tentaciones que se nos resumen? ¿Con qué le responde? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios tiene poder para todo esto, ¿vale? Entonces estamos hablando de cultura de Biblia y cultura del reino. Y Hechos 17:11, que no sé muy bien porque tengo esta cita aquí. Hechos 17:11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bien, parte de nuestra cultura del reino. ¿Qué hacían ellos? Dice el ministerio en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y cómo la recibieron? Pues la escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Más no. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Vale? ¿Cómo llegaron a creer? Pues también a través de la palabra. ¿Vale? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras sin fe. Bien. Ya hemos tocado en nuestra vida devocional la palabra, ¿no? que es como una espada de doble filo, que penetra hasta cortar el alma, las coyunturas y toda esta parte. Muy bien, por lo tanto, esto ya lo tenemos listo, ya lo tenemos hablado, Santiago capítulo 1, el amor y la misericordia de Dios hacia el hombre. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo tengo que interrumpir esta grabación un minutito, ¿vale, Samuel? Si estás por ahí. Vale. Que me queda no, ¿vale? Vale. Te
Te dejamos solo un minuto, ¿eh? Un minuto. Va contando. Empezamos a contar, chicas, a contar. Mira, subraya. ¿Qué? Pruébalo, subraya. A ver. Ay, qué chulo, parece más gordo. Y no pasa. Pues que parece como pintura. ¿Qué me pasó Con tu Biblia. Estábamos hablando con Luis y él creía que yo le estaba hablando no que indicaba la Biblia, sino que hablaba sobre las películas cristianas que mucho hemos visto por Semana Santa, años atrás. Y yo le hablaba de que Jesús sacaba demonios. Ay, mamá, muchas películas de él. No, pero sí es cierto. A ver, enséñame la Biblia. Y yo le he leído. Y como estoy en el SEA, me he acordado en Mateo. En Mateo está todo el inicio. A ver, espérate, hijo, ahora lo encuentro. Y me he puesto uno por uno a leer los temitas los títulos de cada capítulo. Y digo, ya, lo encontré. Y yo, ay, gracias Dios mío, sí, acá está. Y le hice leer y mi hijo me dice, sí, yo pensé, porque eso lo he visto yo en una película. Y le digo, sí, pero yo sé que lo leí en la Biblia, sino que no me acordaba. ¿Y cómo los he encontrado? Me ha ayudado mucho. Claro, se hace ayuda, sí. Bueno, yo sé que casi estás empezando todavía, ¿eh? Sí. No, y te quita el miedo a la Biblia. Yo, como es muy repetitivo, para los que tenemos... Muy cansino, muy cansino. Ahí me viene a mí me encantó. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa más? Si no, terminamos con esta parte. Nuestra responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Y la palabra escudriñar. ¿Ya estamos grabando, Samuel? Como digo, vale. Bueno, como digo, ya hemos tratado algo el tema este de leer la Biblia en nuestra vida devocional, de nuestra vida de oración, y ya hemos tocado algunos textos que no vamos a repetir ahora. Pero esta parte de escudriñar, que tiene que ser parte de Dios en nuestra vida, por eso digo que lo más normal es que en nuestras iglesias, en nuestras conversaciones, en nuestra vida, dediquemos tiempo a la Biblia. Hoy en día también hay muchos documentales, muchas películas que nos ayudan a desarrollar nuestra fe, pero el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, ¿vale? Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre.
Eso sí lo dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que hacer de esto una forma de vivir. Y tú te darás cuenta que esto para tu trabajo, aquí somos personas de diferentes trabajos, diferentes relaciones, pero nos servirá para tanto. Y te vas a dar cuenta que a medida que vas conociendo las Escrituras, es más fácil escuchar a Dios. Porque Él te puede llevar te puede ilustrar lo que quiere revelarte de forma más fácil y más sencilla. Porque conoce más las Escrituras. ¿Vale? Entonces la palabra escudriñar significa inquirir minuciosamente y debemos de tener un corazón dispuesto para escudriñar las Escrituras. A veces no se trata de una interpretación simplemente literal, sino el espíritu que hay en la ley. Jesús dijo que no es solamente mirar la letra, sino el espíritu. Raimón Bucaba. Bien, entonces, Juan 5, 39 al 40, si lo tenéis ahí, Jesús le dijo, vosotros con diligencia las Escrituras, vosotros estudiáis con diligencia las Escrituras porque pensáis que en ellas se halla la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, vosotros no queréis venir para tener esta vida. Juan 5, 39, 40. Me está llamando a mí. Escudriñar las Escrituras, dice, sí, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Vosotros sois estudiantes de la Biblia, pues no tenéis que tener temor, si las Escrituras son las que os van a llevar a mí, os van a hablar, son las que hablan de mí, son las que yo me baso para hablar de mí. Entonces, no tenemos que tener miedo. Las Escrituras, al contrario, nos van a acercar más en nuestra fe. Y si alguien no te anima a estudiar la Biblia, por eso digo que al final las doctrinas de hombres tienen que distanciarte de la Biblia, porque va a haber en un momento en el que no estás ahí. Entonces, una de dos, o manipula las Escrituras como los testigos de Jehová, y al final haces y cambias textos y palabras para que diga lo que tú no quieres, o la quitas esa parte, no, yo soy del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento existe porque existe el Antiguo, bien, y no, yo soy del Antiguo y no soy del Nuevo, pues entonces, pero ya Cristo ha venido y ya ha venido para enseñarnos un camino más excelente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que andar. Pero vaya, yo insisto en que parte de lo que queremos dejar registrado aquí, que la Biblia es una parte fundamental de nuestras Escrituras. No son los concilios, no son los libros de hombres, sino las Escrituras. Y que en ellas va la vida y que en ellas hay vida y hay textos suficientes también dentro de la propia Biblia para que podamos reconocer lo que en esto está. Hablad con salmos entre vosotros, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hablad entre vosotros usando la palabra. Utilicemos los versículos para edificarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es el tema siguiente que tenemos. Utiliza la Biblia, utiliza la palabra de Dios, porque no vuelve vacía, porque rompe, porque penetra. Ora la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios. Bien. Bueno, hasta aquí es el tema que tenemos, ¿vale? Que tenemos aquí para desarrollar. Si no tenéis ninguna pregunta, terminamos con este tema. El próximo día estaremos hablando del congregarse.